porque yo voy a hacer todo lo posible. Ellos ya pueden decidir por ellos mismos, son personas adultas, pero yo como padre voy a hacer todo lo posible para que ellos, al igual que su servidor y mi esposa, tengamos como lo más importante en nuestra vida servir al Señor. Esa es una decisión muy importante. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer dinero, pero hay algo que debe predominar o dominar, hay algo que debe sobresalir en nuestra vida, y es que todas esas cosas son añadiduras por medio de las cuales podemos lograr nuestra meta en la vida, que es servir al Señor. En algún momento de este tiempo en Honduras, Dios nos desafió a salir de la zona de confort que llamamos, a salir de la comodidad. Más adelante vamos a hablar de eso con Charito, le voy a pedir que pase. Y todos tenemos que hacerlo, porque no podemos vivir la vida por accidente, no podemos ir por este mundo sin saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro destino, qué es lo más importante. Fácilmente nos confundimos y tomamos decisiones equivocadas cuando el objetivo no está claramente definido frente a nosotros. Es como los aviones, por ejemplo, que aterrizan en la noche, lo hacen con tanta facilidad porque ellos están apuntando a donde están las luces, ¿verdad? A donde está la pista iluminada con diferentes tipos de colores, y hay un tipo de luces que les indica dónde aterrizar. Así debe ser nuestra vida. No podemos seguir perdiendo el tiempo, no podemos seguir viviendo por vivir. Tenemos que tomar las decisiones apropiadas en nuestra vida, y el día de hoy yo quiero hablar de la más importante. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 de la traducción al lenguaje actual, dice así: si no quieren serle obedientes, dice Josué, un Josué que está llegando a la postrimería de su vida, está llegando a las últimas etapas de su vida, un hombre ya de experiencia, un hombre maduro, un hombre curtido por las experiencias de la vida, está frente al pueblo, quizás es su última reunión como líder de Israel, porque era un hombre bastante viejo ya, y él les presenta un reto muy importante. Les dice: decidan hoy. No hay neutros, o le servimos a él o servimos a Satanás. Dice el Señor: el que conmigo no recoge, desparrama; el que conmigo no es, contra mí es. Josué le dice: decidan hoy. ¿Quiénes deciden? Nosotros, cada uno de ustedes. ¿Verdad? Hace muchos años nosotros decidimos con Charito, vamos a servir al Señor como lo más importante en nuestra vida, y vamos a educar a nuestros hijos y vamos a influir en nuestros nietos para que eso sea a su vez lo más importante en sus vidas. No está mal si en el proceso prosperan y adquieren bienes, pero ellos no deben olvidar que la razón principal por la que nosotros vivimos sobre la faz de la tierra, que esta familia Dios rescató hace muchos años, la razón principal es servirle a Él con todo nuestro corazón. Y les dice Josué: decidan hoy. Es decir, cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión. ¿A quién van a dedicar su vida? En la versión original dice: ¿a quién van a servir? Y eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos, no solamente en este momento, pero especialmente en este momento que el año comienza. Tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Me encanta la idea de los grupos de jóvenes, solamente yo le agregaría algo más, ¿verdad? La palabra compañerismo y divertirse, yo le agregaría servir. Yo nací en una época en la iglesia en que era una bendición dejar todo por el Señor, dejar los padres, dejar el trabajo, dejar todo lo que teníamos para ir y servir al Señor por poco o por nada. Y
la necesidad sigue siendo lo mismo. Los jóvenes siguen siendo los mismos. El mundo tiene muchas cosas que ofrecerles para divertirse, pero Jesucristo además tiene la oportunidad de que ellos puedan gastar su vida sirviendo al Señor con su corazón. No solamente entreteniéndose, no solamente engordando espiritualmente, sino dando también de ellos mismos a otros que necesitan ser rescatados. Y sigue diciendo Josué, decidan a quién van a dedicar su vida, a quién van a servir. Tendrán que elegir. Es un reto. Es un punto sin retorno. Hay un momento donde tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Le dice, tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Es decir, tienes que decidir, dejar de ver al que está al lado, no importa si alguien se perdió, si alguien se arrepintió, si alguien renunció o si se perdieron en el camino. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida, porque a nuestro alrededor van a pasar muchas cosas. Habrán algunos que serán consumidos por la comodidad, por el confort, y prefieren disfrutar de esas cosas, ¿verdad?, que servir al Señor como deben servirlo. Pero tú tienes que decidir. Olvídate del que está al lado, del que se cayó, del que renunció, del que se fue atrás o del que se fue. Tú tienes que elegir a quién vas a servir. Y él le dice, este Josué ya de muchos años, ¿verdad?, este hombre ya pintado su pelo de canas y con arrugas en su cuerpo, le dice, pero mi familia y yo hemos decidido. Si eres una cosa proactiva, no es pasiva. Tú tienes que tomar una decisión y vivir en base a esa decisión. Hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios, es decir, decidimos servir al Señor. Ese es el reto que Dios nos está planteando el día de hoy. Tú puedes ser un cristiano que no influya en la vida de nadie. Qué triste cuando un cristiano está en un lugar y ni siquiera sus compañeros se dan cuenta que es cristiano, porque no habla de Jesús, porque por alguna razón nos quedamos callados y no compartimos y no hablamos y los demás no saben quiénes somos. Qué triste es cuando un cristiano puede siquiera pensar entre un acto deportivo, entre un partido de fútbol y venir a la iglesia. Come on, ¿qué tipo de cristianismo es ese? ¿Acaso, verdad, podemos vivir una vida doble en el Señor? No, Dios no quiere eso. O le servimos a Él o no le servimos a Él, con las consecuencias obvias. Dios no te va a mandar al infierno por eso, pero te vas a perder, ¿verdad? Te vas a perder de vivir una vida apasionada, una vida que al final de tu camino te sientas satisfecho. Las cosas materiales son, yo no estoy peleado con las cosas materiales, si Dios te bendice, gloria a Dios. Pero que el propósito principal en tu vida sea que servir al Señor con tu familia. Y los padres tenemos una gran responsabilidad, y los abuelos también, porque ya no decidimos por ellos. Ellos son adultos, ellos deciden, pero sí podemos influir y acercarlos e insistir, ¿verdad?, y estar pendiente de ellos para que hagan con su vida lo más importante que pueden hacer, que es servir al Señor. Nunca debes perder esa influencia que tú tienes sobre tus hijos, sobre tus nietos, para guiarlos al propósito más importante, al propósito supremo en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, que es servir al Señor como lo más importante en su vida. En algún momento del Antiguo Testamento, Dios castiga a un grupo de personas que estaban sacrificando en el altar porque ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. Presentaron una ofrenda que a Dios no le agradaba,
no siguieron los pasos que Dios les daba. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, tenemos como un fuego extraño, una mezcla de cosas. Somos cristianos, pero hay otras cosas que nos dominan, hay otros principios que nos gobiernan, hay otras cosas que influyen para que nosotros tomemos las decisiones importantes en nuestra vida. Pero no puede ser así. Y hay un ejemplo práctico. Yo no quiero seguir por mucho tiempo más hablando sobre esto. Hay un ejemplo práctico de este nivel de compromiso, es la vida de Noé y su familia. La vida de Noé y su familia se relatan en Génesis capítulo 6 al 8 y un poquito más todavía, ¿verdad? Hebreos dice lo siguiente. Hebreos dice que Noé fue uno que le creyó lo que Dios le dijo. Dice Hebreos 11:7, fue por la fe, dice, por la que Noé, una vez que Dios le informó de cosas que todavía no se veían, porque si usted lee la Biblia, va a entender que todavía no había llovido sobre la faz de la tierra como nosotros conocemos la lluvia. No se conocían los aguaceros, ni la lluvia cayendo, sino que era un rocío que bajaba por las mañanas, lo que mantenía las plantas y lo que mantenía las cosas vegetales, pero no se conocía la lluvia como tal. Por eso dice, una vez que Dios le informó de cosas que no se veían, aceptó con reverencia el mensaje y construyó el arca para que se pudiera salvar su familia. Por la fe se dio cuenta de que el mundo estaba sentenciado y llegó a recibir la herencia de la justicia, que es el resultado de la fe. Este hombre vivió adelantado a su tiempo, ¿verdad? Vivió adelantado a su época, a la ley, y él era un hombre de fe, que por fe recibió la palabra del Señor y por fe guió su vida y ordenó su vida de acuerdo a esa palabra que Dios le había dicho. Nosotros conocemos la historia y a veces se nos escapan detalles, pero por ejemplo, ¿no era un poco extraño hacer un barco tan grande donde no había ni siquiera un lago cercano? Cuando la gente no sabía ni siquiera lo que era la lluvia. Claro que era extraño, claro que era raro, claro que parecía descabellado, claro que parecía una locura, claro que despertó la burla de sus vecinos. Además, no fue una cuestión de una semana, tomó años entre lo que Dios le habló y lo que la palabra se cumplió. Pero Noé se mantuvo fiel a lo que escuchó de Dios un día. Él mantuvo su vida comprometida con lo que Dios le había dicho. Y en ese proceso, obviamente, ¿verdad? Pasó diferentes tipos de obstáculos. La humanidad estaba tan corrompida que Dios decidió que había que destruirla. Le comunicó a Noé su propósito de juicio y le dio instrucciones para que construyeran un arca en la que se pudieran salvar su familia y representantes de toda la creación animal, ¿verdad? ¿Qué hizo Noé? Con respeto y obediencia, Noé tomó la palabra de Dios, literal, tomó la palabra de Dios y así se salvó él y salvó su familia. Muchos de nosotros el día de hoy tomamos la palabra de Dios como algo no tan importante ni tan definitivo en nuestra vida, pero un día, al igual que Noé, el resultado será visto, ¿verdad? Cuando Dios venga y cumpla su juicio y cumpla su palabra sobre la humanidad. Nosotros, ¿verdad?, al igual que Noé, tenemos que tomar la palabra de Dios y creerla en nuestro corazón y vivir de acuerdo a esa palabra. Una historia que sin duda fue real es que Noé, construyendo el arca, la gente se reía de él y lo tenían por loco. Y lo criticaban y se burlaban de él por años. Pasó mucho tiempo, ¿verdad? Por años. Por eso las madres nunca deben dejar de orar por sus hijos. Aunque parezca que están perdidos, aunque parezca que no quieren escuchar, tú sigue orando por tus hijos y cada vez que tengas la oportunidad, háblale la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tiene un poder, tiene una influencia. Lo mismo las señoras con sus maridos inconversos. Yo quiero decirles una cosa, si usted tiene duda de que Dios quiere que su marido sea salvo, yo quiero sacarlo de esa duda. Quiero decirle sí, Dios quiere
quiere que su marido sea salvo. Ese es el propósito de Dios. Y por eso no debes dejar de orar por él. Cuando está dormido en la noche, aun si llegó en medio de la borrachera, póngale las manos encima y proclame que es un hombre de Dios. Y reclámelo para el Señor y ore para que Dios cambie su vida, para que cambie su corazón. Habrán casos extremos donde pareciera que no hay solución, pero en términos generales debemos insistir, aunque los demás se rían, aunque los demás se burlen de nosotros, aunque los demás hagan mofa de nuestra historia, ¿verdad? Seamos prudentes y mantengamos como la palabra de Dios pendiente en nuestra vida, vibrando en nuestra vida, guiando, dirigiendo nuestros caminos. Noé le tomó la palabra a Dios como algo muy importante. Noé creyó el mensaje que Dios le comunicó. De momento podía parecer una tontería, pero Noé lo creyó y se jugó el todo por el todo. Puso todos los huevos en esa canasta. Así decimos, ¿verdad? Puso todos sus recursos, todas sus posibilidades, se las jugó y creyó a la palabra de Dios. Yo cuando pienso en mi vida de cristiano, sin duda habrán habido momentos difíciles. Algunos, tal vez poquitos, recordaré, que todavía los recuerdo y quizá me causen algún sentimiento. Pero la verdad que servir al Señor ha sido la decisión más importante y más bendecida que nosotros como familia hemos tomado. Eso a veces uno se le olvida y cree que, no me malinterpreten, pero algunos nos abocamos a querer ganar dinero, acumular riquezas. No está mal si lo más importante en tu vida es servir al Señor. Si, mientras puedas acumular riquezas, pero igual mantener en tu vida el propósito principal, que es servir al Señor, está bien. Y usa lo que Dios te dé para bendecirle. Porque Dios te da no solamente para ti, Dios te da para que lo uses en su nombre y bendigas a otras personas y ayudes a otros a conocer al Señor. Y sirvas, ¿verdad? Tus recursos para bendecir la vida de otros. Una de las cosas que ha impactado nuestros corazones desde hace ya bastante tiempo con Charito es la vida de los pastores en los países latinoamericanos. ¿Verdad? No hablo de los populares y famosos que están en las grandes ciudades y que tienen lujos. Hablo de los que están en las montañas, que apenas tienen un plato de comida en sus mesas y con todo eso siguen sirviendo al Señor. ¿No crees que Dios te ha bendecido también, no solo para que malgastes el dinero en cosas que en realidad no necesitas? ¿No crees que Dios te ha bendecido también para que te acuerdes de esos tus hermanos que están predicando en la montaña, en la jungla, en los lugares pequeños, ¿verdad? Pasando grandes necesidades, cuando nosotros desperdiciamos el dinero aquí en suscripciones de cosas, ¿verdad? Que nunca, ni siquiera le sacamos el provecho. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. No es pecado que tengas Netflix, debes tener cuidado de ver Netflix, porque así como tienen cosas buenas, tienen muchas cosas malas. Pero lo que es pecado es olvidarnos que el propósito principal de nuestra vida y de nuestros recursos es honrar a Dios, servir a Dios con todo nuestro corazón. Así que Noé fue ese hombre, ¿verdad?, que se jugó todo a lo que Dios había dicho. Y nosotros sabemos el resultado. Ganó, ¿verdad? Y ganó con creces. Porque al final todos aquellos que se burlaban de él, al final todos aquellos que se reían y se mofaban, que era la mayoría, quedaron ahogados, anegados en el fondo de las aguas cuando Dios cumplió su promesa. Y Noé, ya viejo, de más de 600 años,
en el arca con toda su familia, todos sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y todas sus nueras. Un día, cuando el arca reposó sobre el monte Ararat, que dice la Biblia, y que las aguas descendieron, Noé pudo decir: gané la partida porque le aposté, ¿verdad?, a lo que tenía que apostar. Y eso mismo va a suceder en nuestra vida, cuando nosotros nos jugamos todo a servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todos nuestros recursos, ¿verdad? Y lo ponemos delante de Dios y decimos: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras, usa a mi familia como tú quieras, ¿verdad? Yo un día, como ser humano, aspiré tal vez a que luchamos porque nuestros hijos se hicieran profesionales y todos fueran a la universidad, y lo logramos con la mayor parte de ellos. Pero obviamente, ¿verdad?, eso no es lo más importante. Lo más importante es que pudimos sembrar en sus mentes y en sus corazones, y ahí pasamos luchando. Esta es una cuestión de no aflojar, como dicen. No podemos aflojar, tenemos que insistir constantemente, ¿verdad?, de diferentes maneras. Charito ahí les manda textos, les manda cosas, ¿verdad?, igual yo les mando también cosas, hablamos con ellos, porque el diablo va a querer ganarnos la batalla, el diablo va a querer ganarnos la guerra, pero nosotros debemos insistir. Pero volviendo a Noé, a todos nos llega la ocasión de prestar o no prestar atención al mensaje de Dios. Podemos vivir como si ese mensaje no tuviera la menor importancia. Así vive mucha gente. Vienen a la iglesia cada domingo, se tranquilizan la conciencia, cantan unos coritos, levantan las manos y se van de aquí y se olvidan de Dios y se olvidan de su obra y se olvidan de trabajar para Cristo. Y viven como les da la gana, viven como mundanos prácticamente, como personas que no conocen al Señor. Esos son los que toman la palabra de Dios y no les importa. Al final, dicen ellos, se mandan ellos solos y hacen lo que quieren con su vida. Qué triste, ¿verdad? Viven con como que tuvieran menor importancia, pero hay otros, como usted y como yo, que vivimos y tomamos esa palabra como la cosa más importante del mundo para nosotros. Por eso hay gente trabajando en los grupos. Por eso hay gente abriendo sus casas. Por eso hay gente que pudiera estar tranquila cada jueves, cada miércoles viendo la novela, ¿verdad? Que son tan malas, dicho sea de paso, ¿verdad?, tan absurdas, ¿verdad?, que son, y tan repetidas, es el mismo argumento, ¿verdad? Si usted ve una novela es como que las haya visto todas ya. Todo se trata de engaño, de traición, ¿verdad? Pero hay quienes no, prefieren quedarse viendo su novelita que cumpliendo la palabra que Dios nos mandó y la misión que Dios nos dio aquí en la iglesia de tener grupos en los hogares y grupos en las casas. Y oye que otros van a grupos y oye los anuncios, pero no le importa porque toma la palabra de Dios como algo sin importancia para usted. Pero eso va a tener consecuencias, déjeme decirle. Buenas o malas, usted decide. Ahora, Noé fue el hombre que prestó atención a la advertencia de Dios y gracias a ella se salvó del desastre. Mire, si un día Charito y yo no hubiésemos recibido al Señor en nuestro corazón, nuestra vida sería un fracaso. ¿Sabe por qué? Porque hubo quienes de nuestra generación no escucharon la palabra del Señor. O aunque la escucharon, no la tomaron en serio. Y vivieron como quisieron. Hoy están muertos. Muchos terminaron locos en los manicomios. Muertes prematuras por alcoholismo, por sobredosis. Divorcios en los hogares, hogares destruidos, niños lastimados. ¿Qué fue la diferencia entre Charito y yo y de esas personas? Que gracias a Dios, que gracias al Señor, nosotros le prestamos atención a ese mensaje
y lo atesoramos en nuestro corazón. Y hoy no tenemos hijos perfectos, no, nadie tiene hijos perfectos, pero todos donde están, cada domingo hay un lugar donde se están congregando. Y mientras ellos estén congregando en un lugar, mientras ellos estén exponiendo sus oídos a la palabra de Dios, va a llegar el momento en que esa chispa apagadita, esa brasita chiquita que hay en sus corazones, porque ellos fueron consagrados para servir al Señor. Cada uno de nuestros hijos, nosotros le dijimos, Señor, estos no son nuestros hijos, son tuyos y haz con ellos lo que tú quieras. Algunos están sirviendo ya, bien involucrados, pero hay otros que todavía no. Pero mientras ellos estén en la iglesia, ahí está esa brasita, y un día va a venir el Espíritu Santo con un encendedor, con un lighter, y va a fortalecer esa brasa y esa pasión por Cristo y ese amor por Cristo y ese amor por las misiones y por dejar todo lo que este mundo nos puede ofrecer para servir al Señor. Un día eso va a renacer. Y eso se va a traspasar a las generaciones siguientes, a nuestros nietos, ¿verdad? A nuestras nietas. Y han sido que sean profesionales, pero que lo más importante en sus vidas sea servir al Señor. Que al final de nuestra vida puedan poner en la lápida: aquí descansa, como dice alguno, aquí sigue descansando, no, aquí descansa alguien que vivió para servir al Señor. ¿Y cómo se sabe eso? Porque se refleja en las generaciones venideras, se refleja en los que vienen detrás. Las decisiones que tú tomas para el Señor hoy se van a reflejar en tus hijos y en tus nietos y en los que vienen detrás. Y aunque tú los veas que pareciera que están perdidos, que no hay manera de traerlos a la iglesia, no importa. Más adelante tú vas a venir a este lugar y vas a decirle: Señor, yo tomo una decisión el día de hoy. En fe, yo voy a creer tu palabra, yo voy a creer lo que tú dices. Y yo declaro que mi familia y yo serviremos al Señor como lo más importante en nuestra vida. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta porque no escuchamos a Dios hablar. Porque nuestros oídos están cerrados, no porque Dios no te hable, no me malentiendas. ¿Cómo nos habla Dios en este tiempo? A través de nuestra conciencia a veces. Ahí esa vocecita en tu conciencia, ¿verdad? Puede ser que seas tú mismo, pero puede ser que sea Dios. A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Veo a alguien y ni sé si está en necesidad, y oigo una vocecita en mi conciencia que te dice: Marco, ese billete que andas ahí guardadito en tu billetera es para esa persona. Y yo le digo: Señor, pero que lo necesito. Y me saco el de más baja denominación. Y la conciencia te dice: no, y es Dios hablándote a través de la conciencia. No es ese, es el otro. Quería darle uno de 10, no es el de 100. Por ejemplo, es un ejemplo. O a veces, ¿verdad? En la conciencia Dios te dice: pregúntale una vocecita que oyes, ¿verdad? Y que Dios ahí a través de tu conciencia hablándote: acércate a esa persona, dale un abrazo, a lo mejor nunca lo has saludado, pregúntale cómo está. Y de repente te das cuenta. A mí me ha pasado, yo he hablado con gente, ¿verdad? Así que Dios me los ha puesto y los he saludado y empiezan a llorar. Y empiezan a contar sus penas, sus problemas, porque estaban cargados. ¿Verdad? Cómo Dios nos habla también, a través de alguna palabra que Dios nos hace llegar directa a través del alma, que tú sientes, oyes la voz de Dios en tu interior.
¿verdad? La oyes y obviamente cuando uno no está acostumbrado, tiene dudas. Pero ¿qué? Tú prueba, si te equivocas no era Dios, eras tú. Pero tú prueba y una de esas te vas a dar cuenta que sí, que era Dios el que te estaba hablando. ¿De qué otra forma Dios nos habla en esta época? A través de la reprensión de alguien que te conoce, de una persona piadosa, una persona cristiana, que se te acerca y te dice, fulanita, me parece que estás equivocando el camino. Y a uno no le gusta que lo confronten de esa manera. A nadie le gusta que le digan sus errores. Y a lo mejor la primera reacción es, ¿y tú qué te metes? ¿A ti qué te importa? ¿Verdad? Pero no sabes, de repente es Dios hablándote a través de una persona. ¿Sabe? Hay un caso famoso, usted creerá que no es cierto, pero es cierto. Un muchacho hondureño venía para levantar una iglesia aquí en Estados Unidos. Conocido nuestro, conocemos más su hermano, pero también lo conocemos a él. Pero decidió pasar por México, por la frontera, visitando unos amigos que él tenía ahí. Y se quedó unos días. Al final de esos días, este hombre dijo, bueno, voy a cruzar la frontera, ¿verdad? Y voy a seguir a lo que yo voy, fundar una iglesia en Estados Unidos. No sé, no me acuerdo en qué ciudad, Nueva Orleans o qué ciudad. Y entonces llega ahí, el oficial le dice, bueno, él tenía visa, ya había estado en Estados Unidos. Sin embargo, le tocó un oficial que lo interrogó. Le preguntó, le dice, y usted le dice, ¿a qué va a Estados Unidos? Y él le dice, no, que yo voy porque yo soy pastor, ¿verdad? Yo soy misionero y Dios me llama a levantar una iglesia en Estados Unidos. Y dice que el hombre le dice, ¿pero a qué vas a levantar iglesia en Estados Unidos? Allá tenemos muchas. Ahí, de donde vienes, ahí es donde hace falta. Y él dijo, no, pero es que yo ya tengo arreglos, ¿no? Y el hombre le dijo, no, dice, donde tienes que levantar la iglesia es de donde vienes. Y él sintió que era Dios hablándole a través del oficial de migración. ¿Verdad? Él dijo, Dios mío, esto no puede ser casualidad. Y al principio, obviamente, él quería seguir hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Donde pensaba llegar. Pero Dios le habló a través de ese oficial de inmigración. Y él no fue rebelde y dijo, ok, me voy a regresar. Y ¿saben una cosa? Levantó una iglesia muy floreciente en la frontera, ¿verdad? Entre México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Así que Dios te puede hablar a través de una persona. No seamos tan cerrados, no seamos tan renuentes, ¿verdad? Dios te puede hablar a través de tu hermano, a través de tu hermana, a través del pastor, obviamente, a través de tu líder de grupo, a través de alguien que te conoce. Dios te puede hablar también leyendo la Biblia. Pero estás leyendo la Biblia y de repente hay un pasaje que sobresale, a lo mejor habla de las viudas. No significa que vas a quedar viuda, pero significa que tienes quizás que trabajar con este grupo de personas. O de repente el pasaje de Jesús y los niños te hace llorar, ¿verdad? Como Jesús no impedía que los niños se acercaran a Él y dice que los abrazaba. Y Dios te puede hablar de diferentes maneras. Y obviamente Dios te puede hablar también a través del sermón, ¿verdad? En medio del sermón puede ser que haya una palabra especial para ti. ¿Qué pasa cuando no le ponemos atención a la palabra de Dios? ¿Sabe? Allá en Honduras, cuando están construyendo una carretera nueva de una ciudad a otra, muchas veces le permiten a uno circular, aunque no esté terminada la carretera. Pero hay una advertencia donde empieza la construcción. Dice, usted toma esta carretera bajo su cuenta y riesgo. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que le pase va a ser su responsabilidad. No puede demandar al gobierno, no puede demandar al Estado, porque usted se metió sabiendo que esa carretera estaba en construcción. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no oímos la voz de Dios. Andamos por nuestra cuenta y riesgo. Y después le andamos echando la culpa a Dios, ¿verdad? De que en los líos que te metiste. No, si no fue Dios que te metió en los líos, fuiste tú por no escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Que terminó metiéndose en líos y en problemas. Muy bien, a Noé no lo desanimaron las burlas de la gente, ¿verdad? A Noé
no hubo problema, él continuó. Puede ser que le molestaba, puede ser que se enojaba, puede ser, pero igual él siguió haciendo su labor. La gente que se convierte y que vive una vida para el Señor muchas veces es objeto de burla, y la familia se ríe de ellos y a lo mejor hasta te desheredan y te dejan de hablar, ¿verdad? No te preocupes, no te pongas a la defensiva, ¿verdad? Cállate, cierra la boca, bendícelos, ¿verdad? Y algún día ellos vendrán a ti buscando algo que saben que solamente tú puedes ayudarlos. En la iglesia primitiva no era tan fácil ser cristiano. En la primera iglesia, imagínese una plática entre un nuevo creyente y un amigo que no es creyente. Oye, le dice, decidí aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Cómo?, le dice el otro. Pero eso es ilegal. O sea, a lo mejor hasta te pueden dar pena de muerte. ¿Ya viste cómo usan a los cristianos para el circo, para los leones? ¿Cómo los usan para antorchas humanas que alumbren las carreteras de las ciudades romanas? Y el cristiano le dice, sí, dice, ya lo sé. Y el otro le dice, estás loco. Muchas veces es la única manera de entender, ¿verdad?, cómo decidimos servir al Señor y seguir su palabra, si no es que estamos un poco locos, ¿verdad? Pero locos por una verdad que eventualmente va a ser la respuesta que estábamos buscando para nosotros y nuestra familia. Ahora, termino con esto, el resultado de este nivel de compromiso. Génesis 7, 1, 2 al 5 dice, entonces Dios le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, he visto que tú eres el único hombre bueno. Por eso entra en la casa flotante con toda tu familia. ¿Sabe? Dios no pasa por alto la disposición de nuestro corazón. Noé no era un hombre perfecto, era un hombre con problemas, era un hombre con errores, igual que nosotros, pero tenía un corazón para Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Puede ser que hayamos fracasado, puede ser que nos hayamos equivocado de camino, puede ser que ayer o que hoy en la mañana nos equivocamos, pero cuando tú tienes un corazón para Dios, dispuesto para servir a Dios, un corazón sensible a la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios se va a fijar en ti. Dios, así como se fijó en Noé, ¿verdad? La obediencia a Dios no tiene sustituto. Noé siguió todas las instrucciones. Luego Génesis 8 dice, quiero que salgas ya de la casa junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, para que se multipliquen y llenen la tierra. Hay que pasar de las palabras a la acción, con un propósito definido en mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Si tú decides servir al Señor como lo más importante en tu vida, en este año y en el resto de tu vida, empieza a dar acciones concretas en ese sentido. No te quedes haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿verdad?, impasivo ahí, sentado simplemente como un espectador. No, busca qué hacer. A lo mejor no va a ser el lugar definitivo, pero tarde o temprano Dios te va a dar ese lugar. Pero por lo pronto, tú sabes que no puedes quedarte sentado, que Dios no te llamó a ser un espectador nada más, que Dios te llamó a ser parte de sus discípulos, de su iglesia, de aquellos que con sus vidas y con sus corazones para Él ayudaron a cambiar el mundo. Hay que pasar a la acción. Luego Génesis 8, 18, del 20 y 21, dice, así fue como Noé salió de la casa junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. Noé no dejó a nadie fuera del plan de Dios. Todos los que vivían bajo su techo participaron, no era opcional. Noé involucró a todos, así como tú debes involucrar a toda tu familia. Aún el que parece más ateo, el que parece más burlón, tú involúcralo y preséntalo delante del Señor cada día, ¿verdad? Y ora por él, y cada vez que tengas oportunidad, háblale del Señor. Aunque lo tengas cansado, háblale del Señor. Un día esa tierra va a estar propicia. Y cuando tú pongas esa semilla ahí, te vas a sorprender, porque esa semilla va a empezar a germinar y va a dar vida, ¿verdad? Luego, más adelante, el versículo 20 dice, más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Hay que construir un altar.
donde estemos dispuestos a sacrificar para Dios. Qué difícil es separarse de los nietos, ¿no es cierto? Qué difícil es, después de vivir uno cerca con ellos, pero están en el altar de Dios. Y si Dios te pide que los pongas y los sacrifiques, no en un sentido literal como Abraham, pero de alguna manera, mire, uno como abuelo se vuelve loco con sus nietos. Ustedes me conocen, saben que yo soy loco con mis nietas y mis nietos, pero yo tengo claro una cosa: mi vida no gira alrededor de esos chiquitines. Mientras estén presentes, yo los voy a disfrutar. Cada día, cada minuto que pueda los voy a disfrutar. Pero mi vida no gira alrededor de ellos. No, Señor. Por más que yo los ame, por más que yo quiera estar con ellos, lo más importante para mi vida es obedecer la voz de Dios. Y si Dios un día se lo lleva y Dios me dice que me quede, me quedo. Y si Dios un día me dice que me vaya y ellos se quedan, me voy. Porque yo no puedo vivir mi vida en base a esas cosas que más amo o que más quiero. Quizá para mí en este momento son los nietos, quizá para usted es su trabajo, quizá para usted es otra cosa, ¿verdad? Es algún tipo de posesión y tienes temor, y un día Dios te puede decir: hey, entrégame lo que tienes, tráelo al altar, ponlo en mi altar, yo quiero que lo pongas en mi altar. Hay chicos o chicas que están tan desesperados en casarse porque sienten que se les va el tren, ¿verdad? Que vuelven su vida y hacen su vida alrededor de esa persona que Dios le dio. Y un día Dios te va a decir: hey, tienes que ponerlo en el altar. Puede ser, duele, es difícil, pero hay que ponerlo en el altar. Porque si no hay altar, no hay sacrificio. Si no hay altar, no hay olor fragante. Entonces, ¿cómo vamos a demostrarle a Dios que queremos vivir para Él si no es por medio del altar? También puede ser que un hijo, ¿verdad?, esté necio y que no quiera, ¿verdad?, y Dios te pide que lo pongas en el altar. Eso a veces significará cerrarle las puertas de tu casa porque está viviendo como un sinvergüenza y lo que tú estás haciendo, en vez de ayudarle, lo está destruyendo, ¿verdad?, y mandarlo a volar por sí mismo. Hace algunos años nos tocó con la pequeña, ¿verdad? Quería vivir a su manera. Y obviamente la mamá estaba con el corazón destrozado, pues yo entendí: es tiempo de que se vaya de la casa. Le hace más daño estar en la casa que si se va. Y se fue. Y fue difícil, no fue fácil, ¿verdad? Es duro, pero a veces hay que hacerlo. Dios te pide que pongas algo en el altar. Porque nuestra vida no gira alrededor, por más que amemos hijos, nietos, parientes, trabajo, educación, empresa, lo que sea, ¿verdad? Nuestra vida no gira alrededor de esas cosas, nuestra vida gira alrededor de Dios y su voluntad específica, perfecta para nosotros. Finalmente, con esto concluyo, esta familia influyó en el destino de la humanidad, al agradar a Dios con su disposición, no su perfección. No me malentiendan, Dios no está buscando personas perfectas, no, porque no hay. Entonces se quedaría sin nadie, porque no hay personas perfectas. Todos nos equivocamos. Dios está buscando personas dispuestas. Eso es lo que Dios está buscando, personas dispuestas a tomar el reto del Señor y vivir el resto de nuestra vida sirviéndolo a Él como lo más importante en nuestra vida. Y Dios te puede sorprender. Helen y Kenneth Bennett, cerca de los 80 años, retirados en Mobile, Pensacola, allá por los años 60 y pico, 70 casi. Dios lo llamó y los viejitos dijeron: ¿nosotros? Pues si estamos viejos. Y Dios le dijo: vayan a Costa Rica y levanten un instituto bíblico. Y ellos dijeron: Señor, pero no tenemos las fuerzas, no tenemos la energía. Y Dios les dijo: quiero que vayan a Centroamérica, a Costa Rica, a un lugar que yo les voy a mostrar. Y salieron por fe, con sus bastones,
y su cajita de medicinas. Se montaron en un avión para un país que no conocían, porque Dios los sorprendió, porque eran gente dispuesta. Y si tú estás dispuesto, tú dirás, no, ya mi vida no tiene sentido, yo estoy acabado, y a mí ya solamente me queda cuidar los nietos. No es cierto. Disfrútalos cuando tienes, pero Dios no quiere que hagas tu vida alrededor de tus nietos. Dios quiere que hagamos nuestra vida alrededor de su voluntad específica para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo más importante para ti es la disposición de decirle al Señor, aquí estoy, úsame, yo quiero ser un leño más en tu altar, en esa fogata, úsame. Decía, cuando Noé vio cuando Dios vio la disposición de Noé y su familia, ¿verdad?, le hizo tomar una decisión. Había destruido el mundo conocido con una inundación. Y mire lo que Dios le dice. En Génesis, no sé si creo que lo tenemos, dice. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, subió delante del Señor. A veces pensamos que son los cantos y que las voces, y que está bien, ¿verdad? Debemos cantar lo mejor que podamos para el Señor, pero el grato aroma es la disposición en los corazones para rendir nuestra vida en el altar de Dios. Aleluya. Rendir nuestra vida en el altar de Dios. A Dios le llegó ese grato aroma. ¿Qué aroma le está llegando a Dios? De tu familia, de tu vida. En el caso de Noé fue un grato aroma. Dice, Dios tomó la siguiente decisión. Dice, aunque todo hombre y mujer solo estén pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos, dice Dios, volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas, siempre habrá calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también noches y días. Por la disposición de esta familia que tenía en el corazón tornado, volteado hacia Dios, Dios dijo, nunca más, por más que el hombre se rebele contra mí, por estos, hablando de Noé y su familia, nunca más la tierra será destruida de nuevo. Y ahí Dios establece la gran señal del pacto, el arco iris, que los grupos gays han tomado equivocadamente, ¿verdad?, para su... Pero ese símbolo es algo mucho más que algo tan como eso. Ese símbolo es la promesa de Dios de no destruir la tierra nunca más por inundación. ¿Por qué? Por la vida de una familia que se tornó un grato aroma delante de Dios. Yo le voy a pedir a mi esposa, quiero que oremos juntos con ella por en este día. ¿Sabe, mis hermanos queridos? Lo más importante que tú puedes hacer con tu vida es tener un corazón dispuesto para Dios. Es como Josué decir, allá ustedes, decir, allá cada quien, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Póngase de pie.